Buenas tardes, jóvenes. Vamos a esperar un segundito que terminen de unirse sus compañeros. Todavía falta un minutito. Paciencia. Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a hacer la clase previa de la práctica 1, que es metrología. Por si acaso el examen que han dado, eso va como nota 1. Pero a partir de esta clase, la siguiente semana van a dar el examen previo de esta práctica. Y hacemos la clase previa para la siguiente práctica. ¿Sí? Bien, veamos algunos detalles de la práctica. Un segundito, por favor. Vamos a abrir la guía de laboratorio y luego vamos a ver algunos detalles. A ver, lo vamos a hacer con ustedes. Para los que no conocen muy bien la plataforma todavía, voy a compartir los documentos que vamos a analizar. Cuando ustedes ingresan a Teams, tienen iconos donde están las materias que llevan en esta plataforma. Si solo es esta, entonces tendrán Laboratorio de Física Básica 1, Grupo G. Cuando ingresan, tienen un canal general. Acá son los canales y en canal general tienen archivos. Acá tienen las tablas de la distribución T, la distribución F, de las tablas de Q de Dixon, y acá en materiales de clase tienen las prácticas, ¿sí? Ustedes tienen acá metrología, pueden hacer clic con el derecho del mouse y lo pueden descargar si quieren, ¿verdad? Lo pueden descargar si quieren. O lo pueden leer en línea, que es lo que vamos a hacer, ¿sí? Bien, esta es la práctica que vamos a hacer. Vamos a dar una explicación de lo que es la práctica. Ustedes tienen en la guía los objetivos generales y específicos. Cuando les toque hacer el informe, cuando coloquen objetivos generales y específicos, si quieren copian o si quieren le cambian la redacción, pero tiene que tener. Luego en la parte de marco teórico, fundamento teórico, ustedes tienen que hacer un resumen de esto, ¿sí? Si copian y lo pegan, yo considero que no lo han hecho. ¿Está bien? Porque es fácil copiar y pegar el informe, ¿no ves? Pero tienen que hacer un resumen de esto. Ahora veamos, ¿sí? Objetivo general, conocimiento, empleo de los instrumentos de medida, aplicación de la teoría estadística y la propagación de errores.
El específico, manejo de vernier, tornillo micrométrico, balance y cronómetro. Cálculo del error en las mediciones directas, lo que hemos visto en las clases. Cálculo del error en las mediciones indirectas, propagación de errores, determinación de la densidad de cuerpos geométricos regulares. Nos habla de lo que hemos visto en las clases, cómo se debe expresar la medida, el promedio más menos el error. Y luego hablamos de instrumentos de medida, ¿verdad? Ustedes conocen las reglas, así que no es necesario hablar de aquello. El vernier ononio lo van a estudiar conmigo, aparte. Acá tiene una explicación, ¿verdad? Pero en la presentación que tengo vamos a ver mejor. Luego tenemos el vernier digital. Este sí lo vamos a explicar acá. En realidad su uso es bastante simple, ¿verdad? Un vernier es un instrumento que permite hacer lecturas muy pequeñas de longitud, ¿verdad? Puede leer 2, 3, 4 decimales de milímetro, ¿sí? Tenemos el vernier, que lo vamos a estudiar, el habitual, y tenemos el vernier digital. Es un instrumento delicado, ¿verdad? Pero fácil de manejar, como cualquier dispositivo digital. Tiene diversos botones. Tiene el botón de encendido apagado, ¿sí? Obviamente para el uso hay que iniciar encendiendo con el botón que está en la parte superior. Es exactamente este que tenemos. Podemos leer en milímetros o pulgadas, ¿ves? Y cuando esta parte, ¿verdad? Estas caras de medición están completamente cerrados, el instrumento tiene que marcar 0. Si en la pantalla aparece 0, presionamos el botoncito amarillo que dice cerrar, lo coloca en 0, ¿sí? Y ya está listo. Luego se abre con este tornillito, se gira y se abre y colocamos en el instrumento, en el objeto medio. Y la lectura es directa, ¿verdad? No es necesario hacer nada. Simplemente copiar lo que indica la pantalla. Bien simple de medir, ¿sí? Hay que verificar que las caras estén limpias, que el instrumento esté en 0, las precauciones que se debe tener. Las caras internas y externas de medición poseen una punta afilada, manipular con cuidado para evitar lesiones. Las caras de medición, estas de acá, deben ser protegidas de rayaduras. No hay que rayarlas, golpes u óxidos. No opere de manera abrupta, es decir, no lo abre y lo cierre de manera brusca. No lo sacude, no lo deje caer, ni sacuda la regla de calibración. Si luego de encender la regla de calibración el display no muestra nada o si los dígitos titulares, debe sustituir las pilas. La potencia no es la adecuada. Si los dígitos no se alteran cuando los botones son presionados, retire la batería y coloque, bueno, eso lo hace el encargado. No coloque la regla de calibración en un campo magnético fuerte, en un imán. Mantenga la regla de calibración seca. Es fácil de usar, pero hay que tener cuidado con el aparato. Tornillo micrométrico lo van a estudiar conmigo en otra presentación, pero acá tienen las lecturas. El uso de la balanza no hay mucho problema. En la balanza digital es la que tenemos en laboratorio. Una vez que se enciende, ¿verdad? Tenemos que verificar que el instrumento esté en 0. Para eso tiene un botoncito que dice tare o 0. Hay que presionar aquello y ya está listo para medir. Como cualquier instrumento, es delicado. No se debe colocar objetos húmedos, ¿verdad? No se debe golpear el plato, se lo debe manejar con cuidado. Cuando ustedes vuelvan al laboratorio presencial van a usar mucho la balanza. Hay que cuidar, ¿verdad? Este es otro tipo de balanza. El cronómetro no lo vamos a usar ahora. Bien, ustedes tienen el procedimiento. Dice, en un navegador de la computadora, copie y pegue la siguiente dirección. Voy a dejar de compartir para compartir sonido. Otra vez, disculpen, enseguida vamos a volver. Voy a dejar de compartir y vamos a volver a compartir, pero vamos a incluir sonido, ¿sí? Perdón, se fue a otro lado.
Bien, estábamos viendo esto, el uso del vernier. Lo van a hacer en línea, ¿verdad? Mide el diámetro exterior e interior y profundidad del objeto. Para cada medida efectúe la captura de pantalla y preséntelo en el informe. Ustedes copian la dirección, ¿verdad? Control C, lo copian, se van a una página de internet, pegan la dirección y les lleva al uso del vernier, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente es cuestión de usar. Vamos a medir el diámetro exterior. Moviendo esto, medimos, ¿verdad? Hay que hacer la lectura. ¿Cómo se hace la lectura? A ver, para este vamos a hacer. Y lo vamos a hacer también en la presentación. Me fijo dónde cae el cero. Esto va de milímetro en milímetro. 1, 2, 3 milímetros. Además, lee algo más. Busco una de estas líneas que coincida con la de arriba. Entonces, una que coincide exactamente. Déjenme ver. Parece que ninguno. A este de acá. ¿No ve? Es el 3. Entonces, será 3,3 milímetros. Este vernier puede leer hasta un decimal de milímetro. ¿No ve? Eso nos indica acá. Ver datos. 3,3 milímetros. ¿No ve? Ahora vamos a medir el diámetro interior. Se mide de ese modo. Fíjense, las cuchillas tienen que entrar completamente. Accionando este botoncito de acá abajo, recorro. Y hago la lectura. 1,5 en centímetros. Lee algo más. Busco una de estas líneas que coincide exactamente con la de arriba. A ver, la que mejor coincide. Esta de acá. Entonces será 1,53 centímetros o 15,3 milímetros, como dice ahí. ¿No ven? Luego medimos el diámetro, la profundidad. Con esta parte se mide la profundidad. Movemos el vernier y hacemos la lectura, ¿verdad? La profundidad son 4 milímetros, 5 milímetros exactamente. A ver, si no me equivoco, 5 milímetros exactamente. Luego trabajen con el calibre 2. Fíjense, tiene otra precisión, ¿verdad? Ahora vamos a medir el diámetro exterior. Entonces, moviendo este, vemos 1 milímetro. Esto va de 5 en 5, 5, 10, 15, perdón, de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no ves? 10, igual. 1, algo más. Este coincide 1,9 milímetros, como dice ahí, ¿no ves? Y así sucesivamente ustedes leen el diámetro interior y leen la profundidad con los dos verniers, ¿verdad? Leen. Yo les aconsejo que lean sin ver datos. Una vez que ustedes lean, recién le colocan para verificar si es correcto. Si quieren pueden aumentar el tamaño para ver mejor. ¿No ven? Esa es una parte del trabajo que ustedes tienen que hacer en laboratorio. Ahora nos vamos a volver a la guía. Uso del micrómetro, ¿verdad? Del mismo modo, copiamos la dirección con control C, copia. Nos vamos a la página, pegamos la dirección. Ustedes tienen el micrómetro. Quiero medir esto. El instrumento nos los mide y nos da el valor. 13 milímetros. 1, 2, 3. No pasa la mitad. Marca 40, entonces 3,040, 13,40 milímetros, ¿verdad? Si quieren ver, ¿dónde está su zoom? No quiere moverse el zoom. Ahora sí, acá pueden ver mejor, ¿verdad? 10, 11, 12, 13 milímetros. Estas líneas indican la mitad, ¿verdad? Vamos a medir otro objeto. A ver, este de acá, ese de ahí. No, este de acá, este. Fíjense,
5, 6, 7, 8. Pasa la mitad de la línea azul, indica que pasa la mitad. Entonces hay que sumarle 0,5. Y lo que lee el tambor, 26, 0,26. 8,76 milímetros, ¿verdad? La guía dice que esto tienen que hacer para 4 esferas, ¿no ven? Luego tenemos el uso de la balanza, que es una balanza de monoplato. Como es habitual, copian la dirección y lo pegan en una página de internet. Y ahí tienen la balanza, ¿verdad? Vamos a pesar, por ejemplo, ese objeto. Ya está. Fácil de usar, ustedes conocen una balanza. Gramos de 0 a 500, de 0 a 100 y de 0 a 10. Empezamos con el valor mayor siempre. Movemos hasta que se mueve el brazo. Ya se mueve, pero tiene que pasar. Se pasó entonces, vuelvo a lo anterior. Es 200 y algo más. Empiezo a mover. 10, 20, 30, se pasó. Es 220 y algo más. Y hacemos lo mismo acá, ¿verdad? Hasta que esté exactamente en 0. Y acá tienen, a la izquierda, tienen la ayuda para ver exactamente cuánto es la masa. Acá tienen la ayuda para ver que esté exactamente en 0. Ahora sí, ¿no ve? Y colocando acá 220, 225,7 gramos. ¿No ve? Hacemos la lectura de la masa. Y la guía nos pide, ¿verdad? Copie y pese los objetos que muestra la página, todos los objetos. Efectúe una captura de pantalla y preséntelo en el informe. ¿Lo ve? A ver, una captura de pantalla. Ustedes conocen el manejo bien. Imprime pantalla, colocan del teclado, ¿no ve? Presionan imprime pantalla, se van, por ejemplo, al Word, donde están haciendo su informe, y con Control V lo pegan, ¿no ve? Y adecúan el tamaño para que ustedes sigan escribiendo, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. Vamos a volver a la guía. Luego, propagación de errores, ¿verdad? Tienen el cuestionario y tienen una tabla de datos. De la arandela se ha medido diámetro interno, diámetro externo, el espesor. Tienen los datos con regla y con vernier. Hay que calcular la densidad. Primero habrá que calcular el promedio del diámetro externo, su error. Lo mismo de diámetro interno y espesor. Luego habrá que calcular el volumen promedio y por propagación de errores, el error del volumen. Luego la masa, promedio y el error. Probabilidad 95%. ¿Sí? Una vez calculado eso, calculan la densidad con los valores promedio, masa sobre volumen, y hay que hacer propagación de errores para el cálculo del error de la densidad, como hemos visto en las clases. ¿Sí? Tanto con regla como con vernier. Para un cuerpo de madera, este cuerpo, lo mismo. Cálculo de la densidad. ¿Lo ves? Tienen los datos de masa y las longitudes que está en pulgadas. Y luego la esfera con tornillo micrométrico. Lo mismo hay que calcular la densidad. Acá tienen un video de uso del micrómetro, ¿verdad? Yo les voy a explicar, pero ahí también lo tienen. Copian la dirección y pegan. Y el video les explica cómo se usa el micrómetro. En la parte 3 de 4 vamos a ver cómo leer un micrómetro en milímetros. Si usted no está familiarizado con la terminología de micrómetros, vea el vídeo 1 antes de continuar. El paso de una roca.
Bien, vamos a suspender porque eso lo vamos a explicar, ustedes lo tienen que ver, ¿verdad? Y tienen videos de uso del vernier, ¿no? Cómo se usa el vernier, tienen varios videos para que ustedes aprendan a usar el vernier. No nos queda otro que hacerlo de este modo, ¿verdad? Ahí tienen un El vernier. pie de metro es un dispositivo que nos permite hacer mediciones muy pequeñas y viene generalmente en dos escalas. Una escala en milímetros, ¿ya? Como la que vemos aquí, y otra escala en pulgadas, como la que vemos en el otro. ¿Ya? También nos permite medir diámetro interno con las patitas cortas. ¿Ya? Hacemos de esta manera. ¿Lo fijamos? Ahí. Nos daría aproximadamente 10 milímetros. ¿Ya? Por último, nos permite medir profundidad. ¿Ya? Y esto se hace de esta manera. ¿Sí? ¿Verdad? Y no... Es algo que ustedes tienen que ver. Yo les voy a explicar cómo se usa también, ¿verdad? Eso es, no se olviden que en el informe tiene que venir acompañado de responder el cuestionario. Ahora sí veamos la presentación, ¿sí? Vamos a dejar de compartir eso y nos vamos a ir a la presentación donde vamos a explicarles con mayor detalle el calibrador o vernier. ¿Alguna pregunta antes? ¿Alguna pregunta? Bien, voy a quitar mi imagen para que no molesten la presentación. Y nos vamos entonces a la presentación. Calibrador o vernier se llama, ¿verdad? También llamado pie de rey. Fue inventado por el matemático Franz-Pierre Vernier, de ahí viene su nombre. Este es un aparato de medición que consiste en una regla principal, gradada generalmente en milímetros, también viene en pulgadas, ¿sí? Cuya longitud más usual son de 15 a 20 centímetros. Se utiliza para realizar mediciones lineales pequeñas con mucha más exactitud que un flexómetro o una regla. Pueden medirse dimensiones lineales exteriores y profundidades. El vernier es una escala auxiliar que se deslizará a lo largo de una escala principal para permitir en esta lecturas fraccionales exactas de la mínima división, ¿sí? Para lograr la anterior, una escala vernier está gradada en un número de divisiones iguales en la misma longitud que n-1 divisiones de la escala principal. Ambas están marcadas en la misma dirección. Una fracción de 1 sobre n de la mínima división de la escala principal puede leerse. Además, el vernier consta de una regla graduada en escala métrica y o pulgadas. Las mordazas sirven para medir dimensiones exteriores, mientras que las garras sirven para medir interiores. El vástago sirve para medir profundidades. El mecanismo de bloqueo sirve para inmovilizar al conjunto deslizable. La precisión de estos instrumentos es de 0,1 milímetro, 0,05 milímetros, 0,02 y 1 sobre 128 pulgadas. Eso es lo menos que vale. La exactitud de un calibrador vernier se debe principalmente a la exactitud de la graduación de sus escalas, el diseño de las guías del cursor, el paralelismo y perpendicularidad de sus palpadores, la mano de obra y la tecnología en su proceso de fabricación. ¿Sí? A ver, veamos. 1, los palpadores exteriores, acá. 2, los palpadores interiores. 3, la sonda de profundidad. 4, la regla graduada, que viene en milímetros, centímetros y pulgadas. Luego tenemos 5, la regla graduada en pulgadas. 6, el nonio o vernier en milímetros.
7. Nonio o vernier en pulgadas. 8. Botón de desplazamiento y freno. Presionamos este botón para que se pueda mover. Soltamos el botón y se frena y ya no se puede mover, ¿verdad? En otros tiene un tornillo tipo rueda. En este caso es un dispositivo de freno. Hay muchos modelos. Cómo se mide en los exteriores, cómo se mide en los interiores, cómo se mide la profundidad y cómo se pueden medir escalones. ¿Sí? Designación de un calibre, tipo de calibre, sistema de lectura, grado de apreciación, capacidad de medida, otras características, forma del cuerpo, con nonio, con reloj o digital, ¿verdad? Con nonio es lo más habitual, el digital ya hemos visto, con reloj no es muy frecuente. La apreciación 0,1 milímetros y puede variar hasta 0,01 milímetros, ¿verdad? La longitud de la regla de 150 milímetros a 300 milímetros. Otras características, bocas de metal duro, correderas sin paralaje, con tornillo de aproximación, calibre para zurdos, calibres estancos contra humedad. Ventajas y desventajas, de uso fácil y rápido, de diversas formas y tamaños para cualquier necesidad, fácil de trasladar. Los calibres mecánicos presentan buena durabilidad, resistentes frente a golpes y desgaste. Muy recomendable en relación calidad-precio. Desventajas, inferior en precisión frente a un micrómetro. El micrómetro es mucho más preciso. Requiere de elementos costosos para su calibración. Los calibres digitales tienen menor durabilidad por golpes o por ser mojados con alguna sustancia. Son más delicados. Acá tenemos las partes, las patas fijas, las patas móviles, la regla principal, la escala en milímetros, el nonio cursor, la escala móvil del nonio en décimos de milímetro. Acá tenemos una lectura de exteriores y de interiores, ¿verdad? 25 milímetros, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5, cae exactamente en 0 y 0. La lectura de interior también sale 25 milímetros. También está en pulgadas. Este instrumento permite medir longitudes de objetos no mayores de 17 centímetros. Cuenta con 2 escalas, uno en el sistema inglés y otro en el sistema internacional, lo que hace a este instrumento distinto de una regla o cinta métrica. Tenemos la regla en milímetros o décimos de milímetro en el nonio. A ver, veamos. Este es el vernier o nonio, la parte móvil. Ahí tenemos la regleta, la que está fija. Acá nos indica cuánto es lo menos que lee, 1 sobre 128 de pulgada, 1 sobre 20 milímetros, es decir, 0,05 milímetros puede leer, 1 sobre 20 de pulgada, o en centímetros, perdón, esto es en centímetros, 0,05 milímetros, lo menos que puede leer, ¿sí? La apreciación, valor de la menor división de la regla fija sobre el número de divisiones del nonio, ¿verdad? El valor de la menor de 1. Y esto, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Además, el número lo dice. 1 sobre 10, este puede leer hasta 0,1 milímetros. Igual que este. Pero acá es diferente. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 divisiones. 1 sobre 20, 0,05 milímetros es lo que puede leer. Y este puede leer 1 sobre 50, es decir, lo menos que lee 0,02 milímetros, ¿verdad? La escala en centímetros. Ahí tenemos un centímetro, ¿verdad? Te he indicado un centímetro.
Ahí tenemos 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 9 milímetros, 1 centímetro. El vernier de 20 divisiones. Ahí tenemos 0,05 o 5 centésimas de milímetro. ¿Sí? Ahí tenemos 0,1 milímetros, 10 centésimas. La forma de medir. Nos fijamos dónde cae el 0. Nos fijamos dónde cae el 0. ¿Sí? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es más de 2,7 centímetros o 27 milímetros. Es más de. ¿Lo ve? Luego, nos fijamos, voy a volver a la anterior. Una de estas líneas tiene que coincidir exactamente con esta para leer lo que falta. Y se lee en la escala del vernier o del nonio, que es la escala del vernier, es la regleta fija. Entonces hay que buscar una de estas que coincide exactamente con la de abajo, ¿verdad? Acá tenemos, ¿no ven? Nos fijamos 0, 27. Nos fijamos cuál coincide exactamente. Fíjense, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2. Eso es lo que se puede leer acá, ¿no ven? Entonces, 0,1. Entonces, 27 más 0,1 dará pues 27,1 milímetros. Luego, tenemos ejemplos. ¿Cuál es la medida correcta? Esta medida es incorrecta. Todo el palpador tiene que estar atrapando el objeto, ¿verdad? Para interiores, medida incorrecta. Tiene que entrar todo el palpador interior para hacer la medida correcta. La medida de profundidad, fíjense, no es paralelo. Tiene que ser paralelo. La medida correcta. ¿Cuáles son las siguientes medidas? 1, 2, 3, 4. 0,4 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 centímetro. 1, ¿verdad? 1. Lee algo más. En esta escala me fijo 1, 2, 3. Estos dos coinciden, fíjense, y no coinciden. Entonces será 1,3 milímetros, ¿verdad? En todos estos casos no llegó a la siguiente línea, entonces es menor que 1 milímetro. Lo mismo que acá. Este es 1 milímetro exacto. Aquí pasó 1 milímetro y es algo más. Ese algo más, esta línea coincide con la de arriba y leo en el no, ¿verdad? No se olviden que hay que fijarse dónde cae el 0. 1 milímetro y algo más. El algo más, 1, 2, 3. 1,3 milímetros. Con las pulgadas funciona del mismo modo. 25 divisiones, ¿verdad? Eso es una pulgada. Eso es una pulgada. Eso es 0,1 de pulgada. Una décima de pulgada. ¿Lo ve? Eso es 0,2 pulgadas. 0,3 pulgadas. 0,4. 0,5. 0,6. 0,7. 0,8. 0,9 y una pulgada. Esto en la regleta principal. Fíjense que el nonio vernier está en otro lado, ¿verdad? Ahora cada uno de estos, 0,1 dividido 4 está leyendo 0,025, 0,025, 0,05, 0,075, 0,1 de pulgada.
Lo que decíamos, 0025, 005, 0075, 01. Ahora veremos el vernier onónio. Tiene 25 divisiones. Entonces, 0025 dividido 25 puede leer hasta 0,001. ¿De dónde sale 0025? Porque en la regla principal cada una de estas lineecitas es 0025, ¿no ve? Entonces, de ahí 0025 dividida las 25 divisiones que tiene el nonio, entonces lo menos que lee es 0,001 de pulgada. Ahí tenemos en el vernier onónio, nos estamos fijando en la escala de abajo, ¿no ve? Como indica la flecha. 0,001 de pulgada, 0,002 de pulgada, 0,003 de pulgada, 0,004 de pulgada, 5 milésimas de pulgada, y ahí tendremos 10 milésimas de pulgada, ¿no ve? 15 milésimas, 20 milésimas de pulgada y 25 milésimas de pulgada. Forma de medir. Como es habitual, nos fijamos dónde cae el cero. Hasta acá tengo una pulgada. Acá es 1,1. Cada uno de estos es 0,025. Entonces es 1,05. Lo que falta lo vamos a buscar en el nonio, buscando una de estas líneas que coincida con la de arriba. ¿Sí? Una pulgada. ¿Lo ve? La línea, la flechita roja nos muestra una pulgada. Cada uno de estos es 0,025, entonces será 0 más 0,05. ¿Lo ve? 1,05 y algo más. Este coincide exactamente. ¿Lo ve? Ese coincide y eso corresponde. No se olviden que cada linecita es 0,001. Hasta acá es 0,01. 1, 2, 3. Me fijo en la escala del nonio, ya no en la escala principal. ¿Lo ve? Entonces a 1,050 hay que sumarle 0,03. Entonces será 1,063 pulgadas. ¿Sí? Fácil de medir, muy parecido a lo que se hace en milímetros. ¿No ve? Ahora vamos a ver los micrómetros, que son mucho más, pueden leer longitudes mucho más pequeñas que el vernier. El 7 de septiembre de 1848, el parisino Jean-Louis Palmer realizó los trabajos necesarios para registrar un instrumento que permite la lectura de 0,01 milímetros de una manera muy sencilla. Con los años este instrumento se ha mejorado, lo que permite mediciones más exactas y precisas. En la actualidad este instrumento, que se conoce como micrómetro, pero en Francia, en homenaje a su inventor, se le denomina Palmer. A partir de entonces y hasta la actualidad, el micrómetro se ha difundido en todo el mundo por su precisión a la hora de realizar mediciones, superando en este sentido las que se realizan con el pie de rey, con el vernier. El micrómetro es una herramienta para tomar mediciones más precisas que las que pueden hacerse con el calibrador. El micrómetro, del griego micros, pequeño, y metros, medición, también llamado tornillo de Palmer, es un instrumento de medición que está basado en el tornillo micrométrico, que sirve para medir con alta precisión del orden de centésimas de milímetro y de milésimas de milímetro las dimensiones de un objeto. Para ello cuenta con dos puntas que se aproximan entre sí mediante un tornillo de rosca fina, el cual tiene grabado en su contorno una escala. La escala puede incluir un nonio. La máxima longitud de medida del micrómetro de exteriores es de 25 milímetros, por lo que es necesario disponer de un micrómetro para cada campo de medidas que se requiere. De 0 a 25 milímetros, de 25 a 50 milímetros, de 50 a 75 milímetros, etc.
Los micrómetros se clasifican en micrómetros de interiores, micrómetros de exteriores y de profundidad. Características de los micrómetros. Rango de medida de 0 a 25, de 25 a 30. Precisión 0,01 milímetros o 0,001 milímetros. 3 decimales en milímetros. Los tipos. Micrómetros de exteriores, de interiores, de profundidad y micrómetros especiales. Este es un micrómetro de exteriores, el que tenemos en laboratorio. Este es un micrómetro con comparador, que puede ser utilizado para la medición absoluta o bien por comparación. Es idóneo para medidas repetitivas de piezas pequeñas. La cota nominal se regula sobre el tambor y las diferencias se leen directamente en la escala o en el reloj, ¿verdad? Micrómetro con contacto fijo de gran superficie. El contacto es fijo, rectangular, se refiere a este de acá, y plano, permitiendo, entre otras cosas, la medida del ancho de presas con diferentes alternadas. Micrómetro de interiores, ¿verdad? Micrómetro de interiores. Acá tenemos otro micrómetro de interiores. Al igual que con los micrómetros de exteriores, con los de interiores también nos podemos encontrar con un sinfín de posibilidades, formas, modelos y calidades. Los que utilizan un sistema de contacto de medición de 3 puntos para determinar el tamaño de un agujero. Los que utilizan 2 en forma de tope hemisférico, en forma de patas, etc. Micrómetros para interior tubular. Un juego típico de micrómetros para interiores consta de la cabeza del micrómetro con puntas fijas desmontables y varias barras tubulares para adaptarse a la cota a medir con puntas de contacto templadas o de metal duro. Las longitudes de estas barras difieren, ¿sí?, según la necesidad. Aquí tenemos un micrómetro para interior tubular. Aquí tenemos un micrómetro de profundidades para medir profundidades. Micrómetro de profundidades. Acá tenemos otro micrómetro, el micrómetro de profundidades, también conocido como sonsa, se utiliza para medir con precisión la profundidad de agujeros, ranuras, resaltes y cajeras. Como sucede con los otros instrumentos micrométricos, su resolución puede ser centesimal o milesimal. Generalmente a la cabeza micrométrica le acompaña un juego de barras, estas de acá, intercambiables para adaptarse a diferentes medidas de profundidades. Micrómetros especiales. Las partes del micrómetro: el yunque, el usillo, el marco del cuerpo, el seguro, escala graduada, el manguito nonio y la perilla del trinquete. Este es un micrómetro de profundidades: yunque, el freno, la escala graduada, el manguito o el nonio y el yunque. Medir con el micrómetro. Rango de medidas de 0 a 25 milímetros. Eso nos los indica acá, ¿verdad? La precisión máxima, 0,01 milímetros. También nos los indica el instrumento. A. Cada línea tiene un valor de 1 milímetro. B. Cada línea indica solo la mitad, o sea, 0,5 milímetros. ¿Sí? Y luego tenemos el tamborcito, si quieren llamarle así. Cada línea tiene un valor de 0,01 milímetros. Esto es más fácil de medir. Por ejemplo, a ver, vamos a volver hacia atrás. En esta imagen está mucho más claro. Leemos dónde cae esto. Por ejemplo, ahí, 1.
¿No ves? Sí, perdón, 10. 10 milímetros. ¿No ves? Luego nos fijamos en esta línea. Si pasa la línea, hay que sumar a lo que lee el tambor 0,5 milímetros. Entonces 10 más 0,5, 10,5. Ustedes pueden leer acá 11, 12, 3. Entonces será 10,63 milímetros. Entonces la escala de abajo solo me sirve es que si pasa la mitad le tengo que sumar esto. Si no pasa la mitad, simplemente lo que sale en el tambor. ¿No ven? Entonces acá, volviendo a la medida, fíjense en la lectura, 5 milímetros. Pasa la mitad, hay que sumar 0,5. Luego leo en el tambor 25, 26, 27, 28, entonces 0,28. Total 5,78 milímetros. ¿No ven? Solo hay que hacer la suma. Acá tienen otra. Solo que en este caso puede leer hasta milésimas de milímetro. ¿No ven? Nos fijamos en A, no se lee bien ahí, pasa los 5 milímetros. Nos fijamos en B, pasó la mitad, 0,5 milímetros. Leemos en C, 0,28. Y finalmente leemos en D, 0,003, 5,783 milímetros. ¿Sí? Esos son los dos instrumentos, ¿verdad? Esos son los dos instrumentos. Y reitero, voy a volver a compartir todo esto, ustedes lo tienen, reitero, perdón, se fue a otro lado, no es acá, es acá. Entonces ya la vamos a cerrar, reitero, cuando entran a Teams, ustedes tienen Laboratorio de Física Básica 1, Grupo G. Al ingresar en el canal general, en archivos, ahí tienen los materiales de clase. Ahí está la guía de metrología, ¿verdad? Y acá tienen la presentación que acabamos de ver. Entonces tienen los dos documentos para estudiar. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, ingeniero. Disculpe una pregunta. Dígame. Quería saber el, eh, el micrófono Vernier. Quería saber si se puede cambiar o si es un instrumento. Hay diferentes modelos, hay diferentes tipos. Lo más habitual es lo que acabo de mostrar, ¿verdad? Lo más habitual es lo que acabo de mostrar. No sé si eso satisface tu pregunta, pero hay muchos modelos. Pero lo más habitual es lo que acabo de mostrar. ¿Y qué tenemos en laboratorios que más se usa? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede cambiar la punta, es decir, o sea, de micrófono Vernier? Es decir, si se te dañó alguna parte hay que comprar otra, ¿verdad? Lo mejor es comprar otro, porque si le vas a colocar un repuesto, no sé si estará bien calibrado, si corresponde o no. Para cada precisión hay que utilizar un instrumento. No todos son exactamente iguales, no se puede cambiar. Si le cambias, no te garantiza la exactitud en las medidas. ¿Sí? Ese es el detalle con el instrumento. ¿Alguna otra pregunta? Tienes que quitar tu cámara, Leslie Tania. Apaga tu cámara, estás mostrando algo que no sé qué es. ¿Alguna pregunta? A ver, por acá tenemos una pregunta escrita. Si mido con un vernier electrónico, ¿no lanzará la misma medida y ya no habrá error de apreciación? Con un vernier digital, el que hemos visto, si el instrumento está bien calibrado, el error ya
al hacer la lectura es 0, porque el número te lo está mostrando. Obviamente, si el objeto no es totalmente regular y mide de todos lados, de diferentes lados, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, esto de acá. Voy midiendo de diferentes lados, no va a dar necesariamente el mismo valor, pero en cada lectura no hay error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos los presenta en un numerito. Pero si el objeto no es totalmente regular, ¿verdad? Si el objeto no es totalmente regular, obviamente de un lugar a otro puede variar un poco. Y no es porque el instrumento esté mal, sino porque el objeto no es completamente regular. Con el vernier digital no hay que hacer mucho trabajo para leer, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bien, les decía, en este canal ustedes tienen todos los materiales necesarios para la clase. Ahora bien, ustedes tienen acá este manual de tracker, que lo tienen que estudiar. Tracker es un programa gratuito que se descarga de internet, ¿verdad? Acá tienen la página para descargar ese programa. ¿Qué es este programa? ¿Verdad? Este programa nos permite hacer el laboratorio en la casa. El tracker es un programa que trabaja con los videos. Por ejemplo, vamos a hacer movimientos rectilíneo uniforme y uniformemente variado en la siguiente práctica, después de metrología, ¿verdad? Y para hacer movimientos rectilíneo uniformemente variado, ustedes van a utilizar una tablita, una superficie cualquiera inclinada. Un objeto cualquiera, puede ser un carrito, una pelota, lo que sea, lo dejan caer por el plano. Filman con el celular. Esa filmación lo descargan en la computadora. Y ese archivo, ¿verdad? Lo abren con el tracker. Y el tracker les ha de dar distancias y longitudes, ¿verdad? Les ha de dar distancias y longitudes. Y ya van a tener datos de distancia y longitud para trabajar en la siguiente práctica, es decir, la siguiente práctica, que es movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, ustedes van a hacer en laboratorio en casa. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito? Un celular y descargar el programa y aprender a manejar. Ustedes tienen acá el manual para el uso del programa, ¿verdad? Nos los grafica los datos, nos da los datos, distancia versus tiempo, ¿verdad? Puede hacer muchas cosas el programa. Entonces, lo que ustedes tienen que empezar ya a hacer es aprender a manejar ese programa, ¿sí? Además, tienen acá tutoriales de tracker, ¿verdad? Como es habitual, copian la dirección, se van a un navegador, lo pegan y les enseña a manejar el programa. Les enseña a manejar el programa. Entonces, además de estudiar para la siguiente clase, ustedes tienen como tarea aprender a manejar, ¿sí? Acá se está utilizando para hacer el análisis de un objeto en caída libre. Cuando hagamos caída libre, también se trabaja con el programa, ¿sí? Así que ustedes tienen como tarea, además de estudiar para el examen previo de la próxima semana, aprender a manejar este programa, ¿sí? Con este programa hacemos varias prácticas.
Entonces tienen que saber manejar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Ingeniero, Dígame. tengo problemas con internet. Escuché la palabra examen. ¿Examen hoy o la próxima clase? No escuché bien, por favor. Vamos a hablar. Enseguidita vamos a hablar. Sobre lo que acabo de explicar, ¿alguna pregunta? Bien, reitero. Ustedes tienen que estudiar para la próxima clase, para el examen previo de metrología. ¿Sí? Dicho de otro modo, la siguiente semana, el siguiente jueves, vamos a hacer la clase previa hasta las 3 de la siguiente práctica. Y desde las 3 hasta las 3:20, ustedes van a dar el examen previo de la práctica de metrología. ¿Qué tengo que estudiar? ¿Verdad? Las guías, lo que tienen ustedes, y además todo lo que hemos visto en estas clases, porque prácticamente eso es. Cálculo del promedio, cálculo del error, hacer propagación de errores, hacer propagación inversa de errores, todo lo que hemos visto, eso se les ha de preguntar. ¿Sí? Una vez que ustedes dan el examen, se les ha de publicar las notas en el WhatsApp del grupo, ¿verdad? Y solo los aprobados tienen una semana para presentar el informe de metrología. Los reprobados ya no presentan, es una práctica perdida. ¿Sí? ¿Cuántas prácticas puedo perder? Puedo perder hasta 2 prácticas. A la tercera práctica que pierdo el laboratorio. Ustedes ya han dado un examen. Los exámenes previos son más o menos de ese tipo. Vale decir, la próxima semana va a ser un examen muy parecido, porque es básicamente eso lo que van a dar examen previo. De esas clases que hemos visto, de esas 3 clases anteriores que hemos visto, de eso se vuelve a dar examen, porque ese es el laboratorio. ¿Sí? Reitero, el próximo jueves a las 3 de la tarde van a empezar con el examen previo de la práctica de metrología. Una vez que ustedes dan el examen, a la hora yo voy a publicar, es decir, a las 4:30 ya voy a publicar las notas. ¿Sí? Espero ese tiempo porque a veces el sistema se demora un poquito en actualizar las notas y hasta transcribir y publicar en el WhatsApp va a ser 1 hora más o menos. ¿Vale? Y reitero, solo los aprobados pueden presentar el informe. Entre las 2 y las 3 de la tarde hacemos la clase previa de la práctica de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variable. Y de ese tema, el examen previo será la siguiente clase, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta terminar el laboratorio. Ustedes algunas prácticas las van a hacer en casa, otras las van a hacer con simuladores en computadora. Ahora sí, ¿alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta? Si todo está claro, adelante, Ingeniero, Jonathan. buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, ahora el examen de hipótesis lo vamos a dar el día de hoy. No, hoy día no hay ningún examen, no se les ha programado ningún examen. En la anterior clase no les dije nada de examen. Hoy ya no se da examen de nada. El examen adjunto sería la siguiente semana, ¿verdad? Todo lo anterior que hemos avanzado, el próximo jueves es el examen. Ahí van a entrar preguntas de pruebas de hipótesis, de propagación de errores, propagación inversa de errores, algo de gráficos, todo se les ha de preguntar la próxima clase. El día de hoy no hay ningún examen. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Inge, por la aclaración. Es que ahorita me estaba moviendo más que todo. Una disculpa, le estaba mandando mensajes para que me habilitara. Pensé que daríamos hoy el examen. No, Porque no se va a tomar hoy día ningún examen. Pero desde la próxima clase, todas las clases van a haber exámenes. Es decir, pasamos 1 hora de clase previa
La siguiente media hora dan su examen previo, ¿verdad? De la práctica anterior. Vale Y decir, ingeniero, entonces, la siguiente semana sería el primer examen o el segundo. el primer examen previo. El examen que ustedes han dado anteriormente, si se han aplazado o han aprobado, no importa. No cuenta eso como prácticas reprobadas. Eso tienen que tener claro. Si yo he reprobado el anterior examen o no he dado, bueno, la nota será la que tenga. Pero a partir del siguiente examen, ya es práctica perdida. Me aplazo en metrología. Me aplazo en movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Me aplazo en caída libre. Ya perdí la materia. El examen anterior que han dado no cuenta. Eso tiene que estar claro. A partir de acá, se les permite perder máximo 2 prácticas. ¿Por qué pierdo una práctica? ¿Porque me aplazo en el examen previo o por qué no lo doy? ¿No ve? Ahora, mucho cuidado. Yo puedo aprobar todos los exámenes previos, pero no presentar ningún informe. Y eso ha sucedido en el semestre anterior. Hay estudiantes que han aprobado todos los exámenes previos, pero nunca han presentado el informe. Entonces, ahí la máxima nota que pueden tener es 30 sobre 100, es decir, están aplazados. No se olviden que el examen previo tiene un valor de 30% y el informe 70%. ¿Sí? En el informe, ¿cuál es la parte más importante? La parte de cálculos. Luego viene la parte del cuestionario. Luego viene el resto. Es decir, si no he hecho bien mi fundamento teórico, no te voy a quitar mucha nota, un poquito. Pero si tus cálculos están mal, tu nota va a ser baja. ¿Verdad? Entonces, en los informes, mucho cuidado en los cálculos, en los gráficos. Hemos aprendido a hacer gráficos en la práctica de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, en la práctica de caída libre, en la práctica de movimiento parabólico. Se hacen muchos gráficos. También me fijo en los gráficos que estén bien hechos. Quito notas porque los cálculos están mal. Quito notas, en el informe me refiero, porque el gráfico está mal hecho. Quito nota porque el cuestionario está mal o está incompleto, ¿verdad? El resto no les voy a quitar mucho. Si no han hecho un buen fundamento teórico, no va a influir mucho en la nota, ¿sí? Pero la parte de cálculos, cuestionario, gráficos es la parte importante. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. ¿Sabe algo Dime. acerca de la materia? Auxiliar de la materia no tenemos, es decir, se ha tomado ya examen previo. Lastimosamente, sus dirigentes, y no es por hablar mal de ellos, el año pasado ya se tenía que dar el examen para los auxiliares. Los dirigentes han hecho suspender hasta este año, razón por la cual, en principio, los que han aprobado para ser auxiliares recién empiezan a trabajar esta semana, es decir, ya hay un mes de atraso con ustedes, porque deberían hacer ejercicios con ustedes, ¿no ven? Y luego no han aprobado lo suficiente, entonces, lastimosamente en este paralelo no tenemos auxiliar. El examen se va a dar en marzo, entre la próxima y la subsiguiente semana. Luego se tiene que hacer un trámite para que esos aprobados sean auxiliar, porque la universidad tiene su burocracia. Así que entre abril y mayo vamos a tener auxiliar. No tenemos auxiliar por el momento. Si el año pasado hubiesen dado los exámenes los auxiliares, con seguridad este semestre ustedes desde el primer día hubiesen estado con auxiliar y los ejercicios que no hemos alcanzado a hacer los harían con él. ¿Lo ven? Ese es el problema con los auxiliares. Este grupo no tiene. Tengo otro grupo que sí tiene, por suerte, pero este grupo no tiene. ¿Alguna otra pregunta? Bien, un último detalle. Las inscripciones ya han terminado. Yo ya tengo la lista oficial de alumnos. Este fin de semana, todos los que están como invitados van a ser retirados del grupo, ¿verdad? Se les ha dado hasta la anterior semana y sigo esperando que aquellos que están como invitados, porque todavía hay invitados acá,
Por ejemplo, Cristian Vargas 8965 invitado. Va a ser retirado este fin de semana. Ingeniero, José Paz eh, invitado. sí, Tienen que yo tener le he mandado correo. también hace unos 3 o 5 días, incluso hoy mismo, para que me agregue al grupo de Teams. Tenían hasta la anterior semana. Voy a esperar hasta el día viernes. Hasta Le he el mandado día de mañana. mensaje, ingeniero, por WhatsApp. Al correo me manda. Ya, Al correo me manda. Si no lo han hecho todavía. Y sí, luego, ingeniero. todos los invitados voy a retirar. Me voy a fijar en la lista. Alumno que no está en mi grupo también lo voy a retirar. ¿Sí? Eh, Esto porque puede ser un alumno de otro grupo que como tiene correo, me ha mandado el correo y yo lo he escrito acá, pero no es mi alumno. ¿No? Entonces, para evitarnos todos esos problemas que pueden haber, es mejor que solamente los alumnos de este grupo estén correctamente registrados. Entonces, el día de mañana, hasta mañana espero, porque he visto 2 invitados, hay más, ya no hay más, ¿verdad? De los 37 que están acá, 2 están todavía como invitados, no me han enviado el correo facultativo. Una vez que pase eso, me voy a fijar en la lista oficial del grupo y voy a retirar a los que no corresponden, ¿sí? De tal manera que a partir de aunque no ha habido problemas. En el examen que han dado todos éramos estudiantes del grupo, no había ningún problema. Pero puede pasar, ¿verdad? Especialmente los invitados. Son 2 personas que ahora están como invitados. No se olviden mandar su correo facultativo máximo hasta el día de mañana. Bien, para terminar, alguna pregunta. Algo que no quede claro. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo van las cosas? Probablemente este sea el último semestre virtual. Yo entiendo que este laboratorio de este modo no es lo mejor, ¿verdad? Una clase teórica se puede hacer de este modo. Hasta a veces es mucho mejor que el presencial. Pero el laboratorio no. Ustedes tienen que agarrar el vernier, tienen que ver el vernier, tienen que hacer medida con el vernier. ¿No ves? No es lo mismo verlo que hacerlo. ¿Sí? Pero no hay otra forma de hacer. ¿No ves? Así que esperemos que este sea el último semestre en laboratorio virtual y a partir de la próxima semana del próximo semestre estemos haciendo todo de manera presencial. Tengo acá a Cristian Vargas 8965 levantando la mano. Adelante. Pregúntalo. Ingeniero, tiene razón, creo que va a ser el último semestre porque acaban de lanzar un plan nacional de vacunación y entre 18 a 29 años nos tocaría la vacunación en agosto, en julio es de 30 a 39. Entonces, eso es muy probable. Además, ya se tiene experiencia por historia lo que ha pasado con la gripe española y hay otras pandemias que han habido. Puede durar un año, año y medio, máximo 2, y después nuestro cuerpo se hace resistente al virus o el virus desaparece y podemos volver a la normalidad. Entonces, es muy probable que ya el 2 del 2021 hagamos las cosas presenciales. En laboratorio es así, ¿verdad? Es lo mismo que un estudiante de medicina que ve hacer una operación en la computadora, no es lo mismo que hacerlo. Exactamente igual pasa con los ingenieros, ¿no? No es lo mismo agarrar un vernier y medir que ver cómo se hace, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? Pero no nos queda otra forma que esta para este semestre. Pero ya van a volver a la normalidad y ustedes ya van a aprender mejor las cosas, ¿sí? Así que un poco de paciencia todavía este semestre. Hasta para mí es incómodo, ¿verdad? Es mejor explicarles todo allá que explicarles acá en la computadora, ¿no ves? Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna observación más, el siguiente Ingeniero, fue... una pregunta, por favor. Dígame, adelante. Después de que demos el previo ya aprobado, recién vamos a hacer el informe de esa Sí, semana para la próxima, ¿no? claro, el informe se tiene una semana para presentar. Ustedes, permítanme ver las fechas. Ustedes el jueves 18 van a dar el previo y tienen hasta el jueves 25 para presentar el informe. Una semana, ¿sí? Está bien, Los muchas informes gracias. están una semana después. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, Ingeniero, ahora dígame. el momento para lo que son los informes, solamente va a ser la presentación porque va a haber esa semana, creo que es la semana de exámenes. No va a haber clases de laboratorio, ¿verdad? De exámenes no hay clases de laboratorio. No sé cuándo está programado la semana de exámenes. ¿Cuándo? ¿Es la próxima semana? La No, semana es del la semana 22, según el Es del cronograma. 22 al 27. 22. Entonces, la próxima semana hay examen y la semana del 22 no hacemos clases. Ustedes tendrían hasta el 1 de abril para presentar el informe. Eso les voy a indicar la próxima semana, ¿sí? Si la semana del 22 son los primeros parciales, entonces esa semana no hay presentación de informes, no hay examen previo, no hay clase previa, todo suspendido, ¿sí? Por acá tenemos todavía otra pregunta. ¿Con cuántas notas se aprueba el examen? El examen lo dan sobre 100%. Entonces, de 51 a 100 es la nota de aprobado. De 50 a 0 es nota de reprobado. Carlos Daniel preguntaba con qué nota se aprueba el examen. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, entonces, si el previo me saco 51, entonces estaría entregando mi informe la siguiente semana, ¿verdad? No, no. Si sacas 50 en el examen es reprobado, hijo. 51 No, es 50. Eso, 51, está bien. 52, 60, 70, 80, 90, 100, así sacan notas. Pero si alguien saca 50 es reprobado. ¿Alguna otra Está pregunta? bien, Inge. Bien, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos la próxima semana. Pues hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta Soy luego. ingeniero. Hasta Hasta luego, 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 ingeniero. 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 Hasta luego, Inge.